Y ya estamos con Caro Anastasiadis en este espacio de Mamás Reales, donde vamos a hablar de un tema súper interesante. Caro, estás divina. Gracias, Porque la gracias. verdad que con esa pancita que muchos ni la van a notar, pero ya está ¿Cómo casi no? llegando a los 7 meses. Miren lo Pisando que es los esa 7, panza pisando los divina, bien redondita. Espectacular, Pero qué bien tampoco se me te filme ve. muy cerca, ¿no? Porque Bueno, un embarazo estupendo. igual la embarazada, por lo menos a mí me pasa, no me siento divina. Al contrario, me siento Bueno, viste que eso es muy personal, incómoda, muy la ropa personal. me empieza a Claro, te ves tironear. distinta. O sea, Claro. ya está. Ya Pero eso. bueno, recta final, así que todo bien. Bueno, se te ve muy, pero muy bien, Muchas Caro. gracias. Bueno, contanos un poquito este tema apasionante que nos traes hoy, porque quizás no es tan conversado, siempre hablamos de límites, pero ¿y de lo Sí, emocional? esto tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Vamos a hablar de la empatía y de la regulación afectiva hoy. Y en realidad me pareció interesante traerlo primero porque se viene hablando mucho de la empatía y es algo que en realidad no se trabaja a nivel en el sistema educativo, no se enseña. O sea, generalmente se enfoca mucho en darnos mucho conocimiento, mucha lógica, mucho razonamiento, pero la parte emocional está como relegada en el sistema educativo formal. Ojo que en otros países ya se están empezando a poner materias, por lo menos sé que a nivel de facultad sí, no sé bien a nivel primario, de escuela primaria. Pero sí es un tema, las habilidades blandas cada vez se empiezan a valorar más, sobre todo Claro, cuando uno se va a insertar en el mercado laboral, más allá de que sea excelente ingeniero, de que sea... totalmente, que trabaje en equipo, que pueda lograr ese tipo de habilidades, ¿no? Es fundamental. Ahora, cuando hablamos de empatía, Caro, para entenderlo un poco mejor, también qué es la empatía, es un poco ponerse en el lugar del otro, ¿no? Poder, ponerse, como conectarse con el otro. Sintonizar con el otro, exactamente. Una persona empática generalmente puede leer las situaciones de una manera que más abarcativa, porque se puede poner en el lugar de los diferentes actores. Eso a nivel laboral es un plus, pero brutal, por Y a ejemplo. nivel también Y a personal, nivel porque personal, sobre todo personal, las personas empáticas generalmente son muy queridas, porque sintonizan muy bien con las otras personas, tienen las habilidades sociales como muy desarrolladas. Pero te invito a ver ¿cómo no? una nota que le hicimos a Julia Rillada, que es psicóloga, que hizo una maestría en psicología infantil y dentro de esta maestría hicieron una investigación muy interesante sobre regulación afectiva y que tiene mucho que ver con la empatía, están como muy conectadas, van muy de la mano. Ella nos explica qué es cada una de esas cosas, cómo se puede trabajar en casa. Después te cuento bien de qué fue esa investigación y algunos tips para poder trabajar en casa con nuestros nenes, sobre todo ahora que estamos en vacaciones, algunas cositas divertidas para hacer con ellos y Excelente. fomentar la empatía. Lo vemos. ¿Qué es la regulación afectiva? Bueno, la regulación afectiva está muy unida a la teoría de la mente y a la función reflexiva. En realidad es la capacidad que tienen los niños y luego los adultos para modular el afecto frente a diferentes experiencias, para poder tener reacciones frente a lo experiencial más evolutivas, más evolucionadas, más sanas, que no caigan, que no vayan directamente a la impulsividad. ¿Y la empatía está vinculada a la regulación? Eso empieza en la diada mamá-bebé o cuidador-bebé, ¿no? Cuando el bebé es muy chiquitito, es como un cúmulo de emociones y de sensaciones a las que no puede dar significado, a las que no puede dar sentido, cosas que le pasan. Entonces, te diría que el ser humano es de las especies más desprovistas al nacimiento, porque necesita de un cuidador por mucho tiempo, mucho más que otras especies. Entonces el cuidador va a cumplir esa función de ir decodificando, no solo verbalmente, sino gestualmente, también lo que le pasa al bebé, cómo se siente, esta necesidad de sostén, de holding afectivo que tiene el niño, de a medida que va creciendo enseñarle esto de las emociones, de bueno, ¿será que estás enojado? ¿Será que estás triste? ¿Será que estás con frío? O sea, desde lo más básico el niño va aprendiendo, bueno, esto se llama frío, esto se llama estar enojado, ¿no? Y eso da, como te decía hoy, la teoría de la mente, en la medida en que uno se reconoce a sí mismo, reconoce sus sentimientos y va constituyendo una identidad, aprende a reconocer los sentimientos del otro. Y esa es la base de la empatía. Por eso la regulación afectiva es tan importante, porque cuando hay una disregulación afectiva,
se dan toda una serie de trastornos de conducta y tiene consecuencias mucho más graves. He escuchado hablar de que cuando falta empatía, generalmente los niños se transforman en personas violentas. ¿Hay un vínculo directo entre la falta de regulación afectiva o falta de empatía y la violencia? Exactamente, eso que te decía, la regulación afectiva es la capacidad de modular nuestros afectos frente a la experiencia. Entonces nos evita una reacción impulsiva, nos permite pensar, nos permite prever. A ver, la emoción es algo que nos prepara para reaccionar, ¿no? Cuando yo puedo reconocer la emoción, puedo reaccionar de una manera más procesada. Si no reconozco la emoción, si no puedo reconocer lo que me pasa y simplemente me pasa, tiendo a ir directamente al impulso. Siempre decimos lo que está a nivel de la emoción, que tiene mucho de psíquico, pero también de físico, ¿no? Lo que está a nivel de la emoción y no logra pasar por el pensamiento va directamente al acto. Entonces los niños con disregulación afectiva tienden a ser mucho más agresivos, a presentar depresión, a ser impulsivos, e incluso a aspectos más delincuenciales, conductas delincuenciales en la edad adulta. ¿Cómo se trabaja, cómo se promueve la empatía o la regulación afectiva en un niño y desde cuándo lo puedo hacer? ¿Con un bebé o con un niño un poco más grande? ¿Cómo trabajo eso en casa? Desde el día 1, desde el momento que yo te diría que antes del día 1, quizás desde que el bebé está en la panza, ¿no? Es básico para mí el entorno en el que se cría el niño, la familia. En la medida en que haya una familia sostenedora, donde los propios padres o los cuidadores sean capaces de regular sus afectos, tengan una adecuada regulación afectiva, le van a dar un marco consistente al niño, le van a dar un marco previsible. Entonces, desde el vamos, desde el primer día, pudiendo ponerle nombre a las cosas, reconociendo los sentimientos de los demás. Antes se hablaba de que recién en la etapa edípica el niño sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Hoy en día sabemos que a partir de los 2 años ya empieza el desarrollo moral. Un niño sabe que de repente mamá está triste o que le pegó al hermanito y el hermanito se puso mal. Entonces, poniendo en palabras, no hay nada como poner en palabras los estados internos del niño. Muy buen tip ese que daban, recién sobre el expresar, ¿no? El tratar de explicar qué es lo que te pasa, ¿no? ¿Por qué estás enojado? Y tener ese ejercicio de tratar de uno también preguntarse, como niño, como niña, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy enojada, no? O sí, enojado. Es como el punto de partida para autoconocerse, Totalmente. ¿no? Y después, a partir de eso, vincularse con los otros. Te contaba, Sole, y les contaba de que Julia Rillaga hizo una investigación acá en Uruguay, en diferentes escuelas, en 3 escuelas distintas, una de contexto muy crítico, una de contexto, estoy hablando de niveles socioeconómicos muy críticos, una de contexto medio y una medio alto. Y dentro de todas las pruebas que hicieron, les ponían electrodos a los nenes y los sometían a diferentes imágenes para ver cómo reaccionaban, cómo estaba su regulación, ese termómetro emocional, su regulación afectiva. Y entre las conclusiones que sacaron un libro, publicaron un libro después con eso, se dieron cuenta de que muchos niños, sobre todo cuando vivían la violencia en su casa, les ponían imágenes de violencia y no les pasaba nada. Claro. O sea, a nivel sensible, ¿no? Sí, le generaba indiferencia quizás. Era como lo más normal del mundo. Se acostumbraban. Entonces, sí, hay muchas conclusiones, pero bueno, para mí me parece muy importante tener en cuenta de que lo que uno vive en la casa y uno le ofrece en la casa al niño va dejando huellas a nivel afectivo, va generando mapas de sentimientos. Totalmente, y sensibilidad hacia algunas cosas, ¿no? Exactamente. Lo que para nosotros en casa es normal, el niño va a entender que eso es normal. Y si nosotros en la casa nos gritamos, nos decimos palabrotas, nos destratamos, eso lo va a entender como la forma de relacionarse, ¿no? Exactamente. Y bueno, y 2 cositas para trabajar en casa, ejercicios de empatía así aplicables, una pavada de hacer. A ver, decinos. Para más chiquititos, entre, te diría, 3 y 6 años, ya que los papás ahora generalmente están en vacaciones de julio, los tienen ahí, comprar cartulinas, dry pens, colores, lo que sea, y armar y jugar a dibujar caretas con diferentes sentimientos. Y hablar de esos sentimientos y si no personificarlos, que los representen. Cara triste, cara contenta, cara feliz, cara de enojo, cara de enojo. Y empezar a hablar de alegría. eso. Bien, está entonces, muy bueno. Se van poniendo como en los zapatos. ¿Y para los más grandes? Y para los más grandes que ya traen situaciones de la escuela, ¿no? Me peleé con fulanito, Mengano se peleó o le pegó, le robó la pelota porque no sé qué.
traer la situación y invitar al niño a que se vaya poniendo, ¿cómo pensás que se sintió Juanito Claro. cuando le robaron la pelota? Entonces, ¿por qué reaccionó así? Claro. Y Sí, invitarlo a ponerse en el lugar de los otros en una determinada situación, ¿no? exactamente. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Un placer como siempre y te veo el próximo El miércoles. próximo por cierto. miércoles estoy por acá. Por supuesto.